Antes de iniciar quiero hacer una introducción, ¿verdad? Así como normalmente lo hemos hecho. Si usted no lo tiene, si lo tiene, acompáñenme en Salmo 85:10. Ahí dice: la misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Por supuesto que ese es un salmo un poco más grande, ¿verdad? Pero yo quise usar este versículo específicamente, porque digamos en nuestros días, que es un tema de siempre, ¿verdad? Nosotros, digamos, como seres humanos, cuando hablamos de justicia, pensamos que la justicia es algo a lo que tenemos derecho, que tenemos que recibir. E incluso, pues yo he visto comentarios, ¿verdad?, a raíz de las situaciones que han pasado últimamente en Guatemala, gente clamando ahí, bueno, no clamando, digamos, pero sí escribiendo ahí comentarios de ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está la iglesia, verdad? Y digamos que esa situación provoca precisamente un momento oportuno para que la religión se ponga sobre nosotros, ¿verdad? En el mal sentido. Porque ciertamente la obligación de la justicia, cuando hablamos de justicia social, ¿verdad?, se da entre personas, entre nosotros mismos. Si nosotros pensamos que la justicia es algo que debemos recibir y no dar, ¿verdad?, pues más bien actuamos injustamente cuando nosotros, por decir algo, un ejemplo, ¿verdad?, cuando a mí me ponen en un contrato ahí y no me aclaran que es cumplimiento forzoso, por ejemplo, de 1 año, ¿va? Ahí hay una injusticia, ¿o no? ¿Va? O cuando yo actúo de mala fe, o cuando yo engaño a alguna persona para que haga algo solo porque a mí me conviene. Todo eso es parte de la justicia. Y la palabra lo que nos dice es que nosotros debemos de actuar justamente, ¿verdad? Hacer obras de justicia, obras justas. Y de eso va el tema que hoy vamos a hablar, ¿verdad? Hoy les quiero compartir esta palabra que le pusimos por título: la justicia de los justos. Pues pareciera trabalengua, pero ya va a ver por qué razón es ese nombre. Oramos para iniciar. Padre, te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias por la misericordia que tienes con nosotros, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, como siempre, que sea tu palabra, que sean tus palabras, Señor, que sea tu corazón el que hoy recibamos, cada uno de mis hermanos, yo, cada una de las personas que nos están escuchando por los diferentes medios, Señor. Te pedimos, Señor, que nos hagas entender cuál es el propósito de tu palabra, Señor. ¿Cuál es el propósito por el cual estamos acá reunidos, Señor? ¿Cuál es el sentido y nuestra función en este mundo, Señor? Yo te pido que nos ayudes, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos eso para tu cuerpo que está hoy en este mundo, Señor. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús, amén. Las citas bíblicas pues no son muchas, ahora vamos a ir viendo en Isaías capítulo 58 del versículo 6 al 10, que es el final del pasaje del ayuno verdadero. Luego vamos a estar hablando un poco de Mateo, del capítulo 5, del versículo 17 al 26, y vamos a usar un pasaje que está en Marcos 12, capítulo 12, del versículo 28 al 31. Bueno, el primer tema que les quiero hablar es de la ley y de los profetas, ¿verdad? Yo sé que este es un tema complicado, digámoslo así, en las congregaciones, ¿verdad? Nosotros venimos pensando que la ley, todo lo que está en el Antiguo Testamento quedó abolido. Esa es la idea que nosotros tenemos y decimos estamos bajo la gracia, o sea, todo lo que está en la ley ya pasó, ya no aplica. Sin embargo, yo les quiero mostrar a través de estos pasajes
que la ley y los profetas es una cosa muy diferente a las reglas y regulaciones que ha impuesto la religión. Y eso no es algo que haya pasado recientemente, eso ya viene desde tiempos anteriores. Lógicamente, ¿cuál era la motivación? ¿O por qué razón eso se da? Pues yo lo mencioné la vez anterior, ¿verdad? Por supuesto que los religiosos de turno, pues quieren tener el control. Y entonces de esa cuenta es que existen reglas y regulaciones que pues se mantienen hasta el día de hoy. Entonces vamos a empezar a leer Mateo capítulo 5 versículo 17. Este es el Señor Jesús, donde dice él: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y por eso, por esta razón, por este versículo es que yo les puedo decir con seguridad, la ley y los profetas aún se encuentra vigente en este tiempo, porque hay un sentido tras eso, no solo es que está ahí puesto por alguna razón, ¿verdad? No solo es para complicarnos la vida. Ahora vamos a ir leyendo en el siguiente versículo, Mateo, siempre el capítulo 5, versículo 18. El Señor Jesús nuevamente dice: porque de cierto os digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y esto también nos dice de que en el juicio final, que el juicio final no ocurre, por cierto, en el momento en que nos morimos, ¿verdad? El juicio final es un evento posterior. En el juicio final todos vamos a ser juzgados, ¿verdad? De acuerdo con nuestras obras. Pero más que las obras, es la motivación con la que hicimos esas obras. Vamos a decirlo, es algo más interno, ¿verdad? De por qué hicimos ciertas cosas. El Señor Jesús siempre dice: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños, así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Eso nos hace ver de que estos mandatos no tienen nada que ver con las reglas y las regulaciones que les estaba hablando al principio, ¿verdad? Que han sido impuestas por la religión. Y quizá usted puede decirme, bueno, dame un ejemplo de cuáles podrían ser esas reglas y regulaciones impuestas por la religión. Bueno, lo vamos a ver más adelantito, pero lo puedo adelantar. Por ejemplo, yo podría decir la cobertura ministerial, ¿verdad? Esa es una regla y una regulación impuesta por la religión. Porque la palabra es clara y contundente. Lo mencionábamos la vez anterior que yo tuve la oportunidad de compartirlo. El único que está después de la cabeza de la familia es el Señor Jesús. En medio no hay nadie, lógicamente. Tenemos esa cobertura. Y la palabra es categórica cuando dice que si el hombre se cubre, está haciéndole una afrenta a su cabeza, la está avergonzando. Pues eso es lo que está diciendo ahí. Yo no me lo estoy inventando, ahí usted lo puede buscar. Y así hay muchas reglas y regulaciones que han sido impuestas por la religión, ¿verdad? Mateo, versículo 20, capítulo 5, el Señor Jesús dice: porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí nos ponen un aprieto, ¿verdad? Porque digamos la figura que el Señor Jesús usa aquí, está hablando de los escribas y fariseos, ¿verdad? Eran los religiosos de esa época, ¿verdad? Y nosotros, digamos, de acuerdo con lo que hemos venido estudiando, los escribas y los fariseos, una de las cosas que hacían era que imponían cosas difíciles que ni siquiera ellos querían hacer a los demás, pero los hacían cumplir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente les interesaba a ellos, pero no era una cosa que ellos en su interior consideraran que debían de hacer. Y eso, todas esas cosas son lo que nosotros
entendemos, de acuerdo con Hebreos, que son las obras muertas, y nosotros nos debemos de arrepentir de esas obras muertas. ¿Por qué? Porque las obras muertas simplemente son costumbres que nosotros tenemos, que por cierto yo también hacía el comentario, miren, es necesario que nosotros desaprendamos muchas cosas, ¿verdad? Pero es lo que trato de hacerle entender, ¿verdad? Entonces, importante que nosotros tengamos claridad de esto, ¿verdad? Porque el Señor Jesús dice eso, ¿verdad? Dice, si vuestra justicia, y aquí ya empieza a verse el tema que yo les mencionaba al principio, ¿verdad? Porque esa justicia es lo que nosotros hacemos hacia afuera, lo que nosotros hacemos a favor de nuestro prójimo, ¿verdad? No es una institución, no es, viene a la iglesia y va a hacer algo a favor de los demás, no, soy yo. Cuando yo entiendo, hay una situación, un problema aquí y yo tengo en mi poder hacer algo a favor, cambiar las circunstancias, entonces yo voy y lo hago. O sea, no tiene que venir el gobierno a hacerlo, no tiene que venir la iglesia a hacerlo, porque nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y como miembros del cuerpo de Cristo, los que estamos, digamos, obligados a ser justos, a actuar justamente, somos nosotros. Solo, tal vez para recapitular un poco en Salmo 85:10, y tal vez a desmenuzarlo un poco más, dicen, se lo leo nuevamente, dice, la misericordia y la verdad se encontraron. Yo creo que en alguna oportunidad les hice ese comentario. Miren, ¿cómo puede usted venir y decir la verdad de un pecado que cometió, ¿verdad? Una falta grave que cometió, si la otra persona no tiene misericordia, si no lo perdona? No puede, simplemente no va a pasar, ¿verdad? Por lo tanto, se necesita tanto que yo quiera decir la verdad como que el otro quiera aceptarlo y perdonarme, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Obviamente en el entendido de que yo estoy arrepintiéndome y ya no voy a hacer eso, ¿verdad? Estamos ahí, ¿verdad? Y después dice ese mismo pasaje, miren, la justicia y la paz se besaron. O sea que cuando hay verdad y hay misericordia, entonces va a haber justicia, ¿verdad? Y a causa de esa justicia que se produzca, va a haber paz. Miren, es impactante, digamos, cuando, digamos, uno logra ver el trasfondo de estas cosas, ¿verdad? Porque entre las idas y vaivenes, no sé, ahorita estamos complicados, bueno, tal vez por el momento, ¿verdad? Pero con todo esto que está pasando, ¿verdad? ¿Quién estará diciendo la verdad y quién no? ¿Va? Tal vez los dos no están diciendo la verdad, o tal vez solo están diciendo lo que les conviene, tal vez los dos tienen cola que les machuquen, pero mientras eso no se pongan de acuerdo, ¿verdad? Mientras no exista verdad y misericordia, va a haber injusticia, se van a cometer injusticia y no va a haber paz, porque, o sea, ahorita hay amenazas por todos lados, ¿verdad? Tal vez no voy a aterrizar mucho en esos detalles, pero tal vez solo para contextualizar un poco de lo que puede ocurrir. Ahora, esa misma situación puede ocurrir en una familia, entre una pareja, entre hijos y padres, por supuesto, ¿verdad? En una empresa, puede ocurrir. O sea, si entre nosotros no hay misericordia y no hay verdad, tampoco va a haber justicia y tampoco va a haber paz, ¿verdad? Y nosotros queremos empezar por el final, queremos que haya paz, pero si no hay justicia, y si no hay justicia tampoco hay misericordia y tampoco hay verdad, ¿verdad? Hay que empezar por el principio. Vamos a avanzar. Cuando el Señor Jesús habla de la ley y los profetas, nosotros vemos que hay un gran mandamiento, ¿verdad? Eso está en la siguiente parte. Entonces vamos a avanzar a Marcos 12:28. Dice la palabra, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó al Señor Jesús, ¿verdad? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos?
Y en el siguiente pasaje que está en Marcos 12, del versículo 29 al 30, el Señor Jesús responde. El primer mandamiento de todos es: oye Israel. Ahí sale el Shema Israel, ¿verdad? Que está en el Antiguo Testamento, por cierto. El Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en el 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Lo voy a volver a leer. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y en el 30 dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando uno analiza, digamos, este pasaje, pareciera como que son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, ¿verdad? Y después dice: y amarás a tu Dios al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y eso nos lo dice el Señor Jesús. Ahora, mire, pues yo quiero hacer una contextualización de este pasaje. Cuando nosotros aprendemos a amar al Padre, nosotros logramos tener una apreciación de las bendiciones que hoy por hoy tenemos. Miren, muchas veces nosotros nos encontramos quejándonos, ¿verdad? De X o de Y o de Z cosa. Tal vez no voy a puntualizar ahí, ¿verdad? Pero esas circunstancias, de acuerdo con lo que hemos aprendido también, ¿verdad? Es parte de nuestra formación. ¿Sí? Yo hacía la mención el jueves. Estábamos, bueno, que ahora como hemos estado revisando Marcos, ¿verdad? Vimos de que el Señor Jesús lo primero que hizo fue que se fue a bautizar, ¿verdad? Y él, digamos, parte de lo que le dice a Juan el Bautista es que es para cumplir con toda justicia. Eso es lo que él dice, ¿verdad? O sea, él no lo necesitaba, pero él dice es para cumplir con toda justicia. Y después, saliendo del bautismo, ¿qué pasa con él? Se va al desierto 40 días, ¿verdad? Y después del desierto, para salir del desierto es probado, ¿verdad? Entonces, solo póngame atención en esto. Cuando nosotros no entendemos qué es amar al Padre, vamos a ponernos a, ¿por qué razón tengo que ir al desierto? ¿Por qué tengo que ir? ¿Por qué tengo que bautizarme? ¿Y por qué me tiene que probar? Pues, o sea, ¿por qué? Y muchos de nosotros estamos en ese proceso, ¿verdad? Estamos siendo formados en el desierto y no queremos estar ahí. Y cuando yo hablo de desierto me refiero a diferentes circunstancias y pruebas, ¿verdad? No, como Dios no me responde, entonces mejor voy a hacer esto o voy a hacer aquello o no sé qué. Y no permitimos que el amor de nuestro Padre obre en nosotros para corregirnos, para formarnos, para hacernos de acuerdo con su voluntad. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de la prueba, entonces nosotros podamos salir vencedores de esa circunstancia, ¿verdad? Así que cuando nosotros no amamos al Padre, ¿por qué el Señor pide que lo amemos a Él de primero? Porque esa es una exigencia, ¿verdad? El amor es hacia Él, de primero, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos que todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a Él y que lo que nos falta Él nos lo va a suplir. Cuando nosotros ponemos en práctica, no solo de decirlo, ¿verdad? Porque nosotros podemos decir que Jehová es mi pastor, que Jehová es mi proveedor, lo podemos decir. Pero una cosa muy diferente es que nosotros de verdad lo creamos, ¿verdad? Lo creamos así y actuemos de esa forma, que seamos capaces de esperar en Él, que seamos capaces de entender que ese proceso, ese tiempo que estamos ahí en el desierto o en la situación o en la prueba, es un tiempo necesario para que nosotros seamos formados, ¿verdad? Por ejemplo,
no, voy a hacer uso de este ejemplo de mi hermano, espero que no se enoje, pero, por ejemplo, él se endeudó, ¿verdad? Y tuvo una deuda muy grande. Gracias a Dios yo pienso que ya está saliendo, ¿verdad? Pero miren pues, ¿cuál es la situación con ese tema? Nosotros, digamos, pensamos, ¿verdad? Lógicamente yo no estoy diciendo que no sea difícil, pues, pero cuando yo me quedo sin dinero, por ejemplo, no, es que yo quiero comprar esto, quiero comprar aquello y me voy a endeudar, ¿verdad? Y después si me quedo sin trabajo no voy a tener para pagar eso. Y después, ¿qué hago? Busco quien me resuelva el problema. Pero yo no he aprendido. Si yo salgo de ese problema solo así, resolviéndolo de alguna forma o endeudándome más o poniendo de fiador a alguien más o que ese se encargue, yo no he aprendido realmente cómo administrarme yo. El problema lo tengo yo, lo sigo teniendo yo, así me lo resuelvan. Así Dios me dé más bendición y me dé más dinero. El problema no se resolvió porque la debilidad y la falta está en uno, porque uno no ha sido capaz de ser un buen administrador de esas cosas que Dios puso en tus manos. Yo no sé si me hago entender. Por lo tanto, digamos, cuando yo simplemente me salgo de esa circunstancia, porque no me agrada, ¿verdad? ¿A quién le agradará pasar hambre? El Señor Jesús pasó 40 días sin comer, ¿verdad? Así dice la palabra. Y esa fue una de las primeras tentaciones, ¿verdad? ¿A quién le agradará tener hambre? Tener que andar ahí maleyando. Pollo campero, cuando pasa ahí enfrente de pollo campero. No puedo ir a comer pollo campero porque no tengo, ¿ah? Punto. Pero ¿a quién le agradará eso? Difícil, ¿verdad? En Marcos 12:31, el Señor Jesús termina diciendo, y el segundo es semejante, el segundo mandamiento, ¿verdad? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y después dice, no hay otro mandamiento mayor que estos. Es un mandamiento en 3 partes, podemos pensarlo, ¿sí? O en 4 partes, o en 2 partes, no sé cómo lo visualiza usted. Pero es un mandamiento que tiene, pues, más de una parte, ¿verdad? ¿Sí? Ahora miren, pues, la primera parte nos permite que nosotros podamos apreciar lo que tenemos hoy por hoy. Porque puede ser que no tengamos riquezas, no tengamos la fama que queremos, no tengamos multitudes que estén aquí reunidas, por ejemplo, ¿verdad? Pero eso es nuestra base para ser perfeccionados. Porque en el Señor todas las cosas tienen un propósito y un sentido. O sea, no es, yo me voy a ser millonario porque yo quiero ser millonario, ¿verdad? Porque eso sería alimentarnos el ego, ¿verdad? Una de las pruebas que tuvo el Señor Jesús fue en el ego. Sí se recuerda, ¿no? Y también en las riquezas. Y muchas personas que salen de ese proceso simplemente, bueno, yo lo decía así, ¿verdad? Son como torres inacabadas. Hay una parte de la palabra donde dice que el hombre sabio se pone a hacer cálculo, ¿verdad? Creo que el Señor Jesús lo dice. Se pone a hacer el cálculo de si puede terminar la obra, ¿verdad? Si puede terminar la obra. O debe estar en Proverbios, creo yo. Y solo cuando él está seguro de que puede terminar todo lo que tiene que hacer, entonces va y lo hace. Pero alguien que es imprudente viene y empieza a hacer ahí, chicas, no sé qué, y después resulta que no le alcanzó para el techo, ¿va? Entonces se quedó la casa en medio. Y muchas veces nosotros como seres humanos somos así, andamos incompletos, ¿verdad? Todavía nos falta el techo, todavía nos falta el piso, ¿ah? ¿Y por qué? Porque simplemente no queremos sujetarnos a lo que el Padre quiere para nosotros, ¿verdad? Y es precisamente que nosotros lo amemos, en cualquier circunstancia que tengamos, porque esa circunstancia es pasajera. Esa situación que usted tiene hoy es pasajera. Más bien nosotros deberíamos de preocuparnos por entender qué es lo que debemos aprender en esa circunstancia para salir adelante. Más bien cuando nosotros estamos atravesando por una situación difícil, deberíamos de pedirle al Señor discernimiento y entendimiento para
saber qué es lo que he hecho mal, Señor. ¿Por qué me está pasando esta circunstancia? ¿Qué debo aprender? ¿Qué debo cambiar en mí? Porque después, tal vez eso es difícil, pero mire, lo que viene después es más difícil. ¿Qué es? Amar a tu prójimo como a ti mismo. Si usted cree que lo primero es difícil, eso es más difícil. Mira, hermano, amar a alguien y que encima sea opuesto a uno, eso sí es cosa dura. Pero el Señor Jesús después en alguna parte nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Bueno, de hecho, aquí mismo vamos a irlo viendo. Yo quiero mostrarle un poco de lo que hay en el corazón de nuestro Padre. Cuando dio la ley y los profetas, ¿verdad? Porque los profetas lo que hacían, digamos, en tiempos antiguos era hablar de parte del Padre. Decirle al pueblo qué era lo que había en el corazón del Padre. Y a raíz de eso es que existió la ley, que se estableció la ley, ¿verdad? Isaías 58:6. Este es el profeta, ¿verdad? El profeta Isaías. Oiga lo que dice el profeta Isaías. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Y eso lo está hablando de parte del Señor. Entonces nosotros podemos entender que lo que nos está diciendo el profeta de parte del Señor es que nosotros debemos dejar ir libres a los que están cautivos, ¿verdad? Y bueno, a veces podríamos pensar, pero ¿qué? Yo lo tengo preso. Mira, hermano, cuando usted no perdona a alguien que le hizo algo, usted lo tiene preso. Usted no lo ha dejado ir libre. Cuando usted tiene falta de perdón, usted no se ha liberado de esa carga, usted la tiene ahí. Y tal vez usted dice, ay, es que lo perdone Dios, yo no lo voy a perdonar, ¿verdad? Pero mire lo que dice ahí. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Porque a veces nosotros podemos esclavizar a las personas con palabras, ¿verdad? Con actitudes, con situaciones que bueno, simplemente porque yo quiero demostrar que puedo tener dominio sobre él, ¿verdad? Y esa no debería ser nuestra actitud, ¿verdad? Isaías 58:7. Continúa el profeta, dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Pero mire pues lo que dice aquí, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y nosotros podemos entender a través de este pasaje que el Padre nos está pidiendo que nosotros debemos de apoyar a los que están necesitados, ¿verdad? Porque independientemente de la circunstancia que nosotros tengamos, nosotros tenemos pan. Y no estoy hablando necesariamente de un pan físico, un pan espiritual, ¿verdad? Hay una palabra en ustedes. Hay un Dios te bendiga, adelante, ánimo, yo qué sé, para esas personas que están necesitadas allá afuera, ¿verdad? Yo quiero hacer, tal vez, bueno, no sé si decirlo o no decirlo, bueno, pero mire, pues lo voy a decir de todas formas, porque lo que pasa es que a nivel de interpretación cualquiera puede decir, puches, pero ahí dice que cuando vea al desnudo lo cubra, ¿verdad? Y yo puedo decir, es que yo tuve la revelación de que como los hermanos necesitan que los cubran, entonces voy a hacer yo una institución, y entonces aquí que se reúnan y no sé qué, y que me den el dinero a mí, una cosa así, ¿va? Y mucha gente se ha justificado en esto, para el tema de la cobertura ministerial, ¿verdad? Pero ahí no necesariamente habla de eso, ¿verdad? Cubrir al desnudo, por supuesto, nosotros como hijos de Dios podemos cubrirlo con palabras, podemos acogerlo aquí, pero eso es una cosa muy diferente a que yo me ponga como el jefe, ¿verdad? De él, una cosa muy diferente.
Vamos a avanzar. Isaías 58:8. Dice el profeta, de parte del Señor, ¿verdad? Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Mire qué dice después. E irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. De forma entonces que cuando nosotros tratamos con justicia a nuestros hermanos, o sea, cuando nosotros damos esa justicia de la que está hablando la palabra, ¿verdad? Esa misma justicia, ¿sabe qué? Le va a servir a usted por escudo. Y ahí también quisiera hacer yo otra observación. La gloria de Jehová será tu retaguardia, porque pues ustedes saben que siempre hay gente que, a pesar de que uno trata de ser lo más correcto posible, quiere meterle el cuchillo por la espalda, ¿va? ¿Sí o no? O sea, honestamente. Pero de eso nos libra el Padre, cuando nosotros actuamos con justicia, ¿verdad? Mire, si usted tiene un negocio, yo le aconsejo que haga presupuesto. No, en serio, yo sé. O sea, tal vez ustedes dicen que eso que tiene que ver aquí, ¿verdad? Pero eso es parte de la justicia, porque hay mucha gente que, de palabra, ¿verdad? Y después se les olvida. O sea, tal vez no es que sea malintencionado, pero se les olvida qué fue lo que ofrecieron y no lo cumplen, ¿verdad? Y eso puede convertirse en una injusticia, ¿o no? ¿A usted le gustaría que le cobraran más por algo que le hayan dicho tanto? Probablemente no, ¿verdad? Puede convertirse en una injusticia. Entonces, sí es importante, tal vez esos detalles, ¿verdad? Que al final de cuentas es tratar de ser lo más justo posible, porque también puede pasar, ¿verdad? Que uno tal vez actúe en forma injusta. Isaías 58, versículos 9 al 10. Oiga esto que también es emocionante realmente, cuando hacemos todo lo anterior, ¿verdad? Hablando el profeta de parte del Señor, dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Y esa es la promesa que tenemos de nuestro Padre, ¿verdad? Eso es lo que hay en el corazón de nuestro Padre. Cuando Él habla del gran mandamiento, pues al final de cuentas todo eso va a redundar en un beneficio para nosotros mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Padre nos va a escuchar. Muchas veces nosotros oramos y no recibimos una respuesta. Pues yo no estoy diciendo que sea en todos los casos, ¿verdad? Pero pues si no estamos haciendo lo que debemos de hacer, el cielo está cerrado para nosotros. Así pongamos a quien pongamos ahí a hacer la oración, no va a llegar la respuesta. ¿Por qué? Porque primero nosotros deberíamos de entender qué es lo que estamos haciendo indebidamente y cambiarlo, ¿verdad? Cambiar esa actitud o hacer una cosa distinta. Un ejemplo de verdadera justicia. Esta es la continuación de Mateo capítulo 5, ¿verdad? En el versículo 21 dice el Señor Jesús, y este es un ejemplo de cuál es una verdadera justicia. Miren, el Señor Jesús dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y ese era el mandato en la ley, ¿verdad? Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora, yo quiero hacerle esta observación. La ley o los mandamientos, si quiere usted verlo así, regula lo que usted va a hacer, ¿verdad? ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que obremos con justicia para el prójimo, ¿verdad? Ahora, eso sí lo podía regular la ley, lo de afuera, ¿verdad? Sí lo podía regular. Sin embargo, no podía regular lo interno, no podía regular lo que había dentro de mí. Y entonces ahí o sea, la carne toma ventaja, ¿verdad? Miren, en nuestro medio, bueno, hablando de los que nos paramos aquí, ¿verdad? A compartir la palabra, es obligatorio aparentar. Perdón que lo diga así descaradamente, ¿verdad? Es obligatorio aparentar, pero no necesariamente es obligatorio ser de acuerdo con el corazón del Padre, ¿verdad? Y por supuesto que hay muchos ministerios así hoy por hoy.
Hay muchas personas que están ahí simplemente porque tienen que aparentar, ¿verdad? Pero su corazón está muy lejos del Padre. Y esa es una triste realidad. Si nosotros nos basamos a nivel de religión, pues estamos mal. Si nosotros nos jactamos de decir, es que yo soy evangélico, es que yo soy católico, es que yo soy no sé qué, ¿sabe qué? Yo pensaría eso y más bien diría que yo prefiero ser hijo de Dios. Ser de acuerdo con su corazón, como el Señor se expresaba de David, ¿verdad? Ser alguien de acuerdo con su corazón. Que nosotros de verdad hagamos las cosas más que por aparentar, ¿verdad? Para que digan, mira, aquel sí es buena persona, ¿verdad? Comparte la palabra. Más que eso, que de verdad digan, ese sí demuestra lo que está diciendo, ¿verdad? Mateo 5:22. El Señor Jesús dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Dese cuenta que en este pasaje el Señor Jesús está hablando solo de cosas internas, ¿verdad? O sea, yo me puedo enojar con usted y solo por el hecho de enojarme con usted ya soy culpable de juicio, ¿verdad? Si yo le digo necio, ¿verdad? No lo han matado, pero le dije necio. Dice, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Como que yo le diga idiota, estúpido, bueno, perdón por las palabras, ¿verdad? Pero digamos, más o menos en ese contexto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es algo interno, esa es una motivación interna. Yo no lo estoy matando. La ley no puede regular de que yo le tenga odio, ¿verdad? E incluso ni lo puedo expresar, simplemente cuando usted pasa le hago cara así, cara bonita, ¿verdad? Pero por dentro, ahí va este hijo, ¿verdad? Y eso, lo que nosotros nos está diciendo el Señor Jesús, es que, digamos, la ley no nos va a perfeccionar, ¿verdad? Por lo tanto, y de acuerdo con Pablo, él dice que el fin de la ley es Cristo, ¿verdad? El fin de la ley es Cristo, pero ¿por qué? ¿Para qué? Para que podamos ser perfeccionados desde nuestro interior, que también lo dice Hebreos, ¿verdad? Para que seamos perfeccionados desde nuestro interior. Es muy diferente. Y eso es lo que persigue nuestro Padre. Entonces, Mateo 5, del versículo 23 al 24. Y esto era una cosa que como me costó a mí entender por qué. Miren pues qué dice acá. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, en el 24 dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y yo la confusión que tenía era que tiene que ver la ofrenda con que yo esté enojado con fulano, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Pero sí tiene mucho que ver. ¿Saben por qué? Porque la ofrenda es una obra externa. Es una obra externa. Mientras que lo que el Padre persigue es nuestro interior. Si en mi interior yo aún tengo rencillas, tengo odios, tengo celos, hay contiendas en mí, de nada me sirve venir a dejar una ofrenda. De nada me sirve hacer cosas, ¿va? No voy a decir que no vengan a la iglesia, pero incluso venir a la iglesia es una obra externa. Porque nosotros primero tenemos que vivir en nuestro interior esa fe, eso que decimos. Por la razón por la que estamos acá. Lo tenemos que vivir en nuestro interior, desde nuestro interior, ¿verdad? Y de esa cuenta, lo que nosotros hagamos a lo externo, entonces sí va a ser agradable para nuestro Padre y va a ser bien recibido, ¿verdad? Pero hasta el momento en que nuestras intenciones y motivaciones estén purificadas. Por supuesto que hay, bueno, también yo les hacía el comentario de Caín y Abel, ¿verdad? De la ofrenda que ellos hicieron. ¿Por qué razón la ofrenda de Caín no fue acepta? O sea, muchos especulan ahí, ¿verdad? Yo creo que les hice todo el comentario de esa cosa. Pero miren, la realidad es esta.
Esta es la realidad. El corazón de Caín estaba muy lejos del Padre. Estaba muy lejos de lo que el Padre quería. Y por esa razón su ofrenda nunca fue acepta. ¿Verdad? No tenía nada que ver con la carne, no tenía nada que ver con la sangre, no. Lo que tenía que ver era con el corazón de Caín, ¿verdad? Con eso tenía que ver. Ahora, terminemos. Mateo capítulo 5, del versículo 25 al 26. El Señor Jesús dice: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto estás en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de ahí hasta que pagues hasta el último cuadrante. Esa no es amenaza. Esa no es, pareciera, ¿verdad? Pero no. Más bien lo que nosotros debemos de hacer es buscar y anhelar ese perfeccionamiento, ¿verdad? Mientras estamos vivos, mientras tenemos oportunidad. Porque eso es lo que debemos de hacer, trabajar en nuestro interior, ¿verdad? Yo sé que es difícil, ¿verdad? Es difícil ponerse en el espejo y darse cuenta de los defectos, de las cosas feas que uno tiene, ¿verdad? Es difícil, pero es necesario. Es necesario para que podamos ser purificados y perfeccionados, ¿verdad? De forma que todo lo que hagamos, lo hagamos realmente agradando al Padre, agradando a nuestro Padre, y que también sea acepto por Él, ¿verdad? Porque nosotros mentalmente podemos decir, yo estoy siendo agradable porque le estoy ayudando a fulano, y no estoy diciendo que sea una cosa mala, ¿verdad? Llevarle comida a un enfermo o ir a repartir no sé qué. Yo no estoy diciendo que eso sea malo, pero una cosa muy diferente es que eso sea acepto por nuestro Padre. Y mire, si realmente usted lo que necesita solo es que le reconozcan en la calle, esa persona cómo ayuda, entonces va por buen camino. Pero si usted lo que requiere o lo que busca es vida eterna, salvación, ¿verdad? Esa es la razón por la que estamos acá, por la promesa que tenemos del Padre de la vida eterna. Entonces debemos de hacer este esfuerzo. Vamos a orar para terminar. Damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Damos gracias, Señor, porque tú nos hablas, Señor, en todo tiempo, en todo momento, Señor. Afianza nuestros pies, Señor, para que podamos permanecer en ti, Señor. Para que podamos entender lo que hay en tu corazón, Señor. Para que lo podamos recibir, para que lo podamos acoger, Señor. Para que lo podamos poner por obra. Para que podamos vivir y ser un testimonio vivo para ti, Señor. Damos gracias por el tiempo. Bendecimos a las congregaciones, Señor. En nombre de Jesús te pedimos tu misericordia, tu favor y tu gracia sobre cada uno de los que estamos reunidos y sobre el cuerpo de Cristo, Señor. En nombre de Jesús, amén.